Cuando trabajamos con nuestro computador, generalmente el procesador comienza a calentarse. Esto se debe a la cantidad de electricidad que pasa por el procesador para poder ejecutar las instrucciones que nosotros le estamos entregando. ¿Cómo vamos a disipar entonces ese calor? El cooler, que es el componente del que vamos a hablar hoy, es el encargado de precisamente disipar el calor de nuestro procesador. Generalmente cuando armamos un equipo, esta pieza no es algo que nos quita el sueño en la noche. ¿Cómo entender cómo funcionan, cómo seleccionar el correcto? Realmente no es tan difícil de entender. El procesador, debido a la cantidad de electricidad que recibe para poder ejecutar las instrucciones que le entregamos, es de los componentes que más altas temperaturas maneja nuestro equipo. La estrangulación térmica hace que el procesador baje su rendimiento en altas temperaturas para tratar de enfriarse. Es como cuando estamos en una maratón. Si estamos corriendo, llegamos a un punto en el que nos cansamos y tratamos como de correr un poquito más suave para recuperar un poco de energía. Pensemos en el cooler como si tuviéramos un sistema de refrigeración interna que permitiera que todo el tiempo pudiéramos estar corriendo. En nuestro computador, pues no podemos depender de que simplemente él se canse y deje de trabajar. Para eso, sí o sí, tenemos que tener un buen disipador de acuerdo a las tareas que vayamos a realizar en nuestro equipo. Ahora, entender cómo funcionan es realmente sencillo. Todos y cada uno de los disipadores, no importa la clase que sean, funcionan por contacto. Al haber un contacto con el procesador, transfieren el calor por algún medio y se lo llevan a un punto de enfriamiento en el cual ese calor es disipado y de esta manera se baja la temperatura del procesador. La diferencia entonces radica en cuál es el medio por el cual se hace la transferencia de calor. Por un lado estarían los tubos de calor en la refrigeración por aire y por el otro lado tendríamos un líquido refrigerante en las refrigeraciones líquidas que lo que hace es cumplir un ciclo en el cual para ambos casos se hace un enfriamiento por medio de ventiladores. Empecemos primero con los disipadores de aire. Algunos procesadores vienen por defecto con un disipador de aire, pues que lo llamaremos de stock, y generalmente es muy bueno para muchas de las tareas comunes y corrientes que podríamos hacer. Archivos de Word, Excel, procesamiento de algunos datos, YouTube, redes sociales, cosas así. Pero cuando empezamos a exigirle un poco más al computador, estos disipadores se pueden quedar cortos en momentos en los que vamos a utilizar nuestro equipo para otras tareas un poquito más exigentes, como por ejemplo juegos que estén más orientados al uso del procesador que de la tarjeta gráfica, multitasking como por ejemplo streaming, en el que por un lado tenemos el juego, por otro lado tenemos el servicio de streaming y por otro lado posiblemente se está grabando el mismo juego para poder hacer contenido después para YouTube. Es un caso muy normal, por ejemplo, en streamers. Otro caso también es las tareas de renderizado, edición de video, edición de fotos de altas escalas y las animaciones en general. Entonces, los disipadores de aire funcionan de la siguiente manera. Tenemos una placa de cobre niquelado o aluminio, dependiendo del modelo como sea diseñado, que hace la transferencia de calor por medio de estos tubos de calor. Esos tubos entonces son enfriados a partir del ventilador que tenga pues el disipador y dependiendo de cómo estén montados cumplen una de dos funciones: o extraen el calor por medio del aire o soplan aire a través de los tubos de calor. Algunas de las ventajas que tienen estos disipadores es que son muy fáciles de montar y pues en general son más económicos que los de refrigeración líquida. Este incluso va incluido con la compra del procesador que efectivamente pues de AMD se compró en su momento. Como puntos en contra, estos disipadores tienden a ser un poquito más ruidosos debido pues al ventilador que tiene que tener para poder hacer la disipación del calor, y generalmente el tamaño para disipadores que son muy buenos tiende a ser muy grande. Eso puede afectar dependiendo del chasis que tengamos seleccionado para nuestro computador. Por otro lado tenemos lo que son las refrigeraciones líquidas. Estas refrigeraciones, pues como su nombre lo dice, funcionan con una transferencia de calor por medio de un líquido refrigerante que va a través de unos tubos. Los componentes principales de estos tipos de disipadores son la placa de contacto, la bomba. Esta bomba generalmente viene incluida en la misma placa de contacto, y el radiador. A este radiador se le conectan unos ventiladores que lo que hacen es, por medio de este ciclo, si lo pueden ver, por un tubo va el líquido refrigerante caliente después de la placa
después de que en la placa se haga la transferencia de calor, pasa al radiador, en el radiador es disipado por medio de los ventiladores y vuelve una vez más el líquido pues ya frío a recibir la transferencia de calor nuevamente en la placa, y ese ciclo se mantiene en constante movimiento. La ventaja más grande que tiene este tipo de disipadores es que pues van a trabajar mucho mejor que lo que trabaja una refrigeración por aire en promedio. Desventajas, pues van a ser mucho más costosas. Esta tiene unos componentes que la van a hacer mucho más costosos, como el radiador y la bomba, y en ocasiones pueden ser incluso más difíciles de montar. Este en particular es el más pequeñito. Este es de 120 milímetros o 12 centímetros y está reflejado en términos de cuántos ventiladores puede tener. En este caso, pues uno solo. Existen de 120, de 240 y de 360, pues de respectivamente 1, 2 y 3 ventiladores. Y aunque en general el funcionamiento de la refrigeración líquida va a estar definido por eso, un radiador, una bomba y la placa pues de contacto, vamos a dividirlas en dos categorías principales. Las primeras se van a conocer como All-in-One, AIO, que son este tipo, y las otras son las que se conocen como las Custom. Las refrigeraciones líquidas personalizadas pues van a ser todavía más costosas, y la diferencia está en que las bombas son un poco más grandes y los medios por los cuales se transfiere el calor, el líquido refrigerante, son unos tubos que pueden ser bien sea de vidrio o de acrílico o de un plástico especial, que lo que hace es que uno mismo decida la forma y en cómo puede distribuirse el sistema de refrigeración dentro del computador. Es aquí donde el armar un computador pasa de ser una serie de pasos estándar a un arte, donde la gente puede tener creatividad, donde pueden inventarse los ciclos que quieran, y realmente es muy interesante el tema de las custom. Es precisamente por esto que pues, es el sistema de refrigeración más costoso que se puede conseguir. La refrigeración líquida en general se utiliza mucho para el tema de overclocking. Esto es empujar al límite el computador para sacarle el máximo rendimiento a cada uno de los componentes. Sin embargo, pues realmente con una refrigeración por aire podemos conseguir muy buen desempeño. ¿En dónde va a estar la decisión final? Pues realmente en tu presupuesto. Si quieres tener una refrigeración que es un poco más estética a la hora de ver el equipo, una refrigeración líquida va a ser mucho más agradable de montar. Mientras que la refrigeración pues, por aire va a ser un poco más robusta y ocupar más espacio en el equipo. Pero eso no quita el hecho de que las refrigeraciones por aire también tienen muy buenas opciones para nuestros equipos. Si te gustó este video y te ayudó a entender cómo funcionan los disipadores, déjanos un like. Suscríbete para enterarte cuando saquemos los videos de los demás componentes, compártelo con tus amigos y, no siendo más, suerte.